Hay más de 1.200 asesinados por Hamas, más de 3.500 heridos por Hamas y más de 150 en este momento se sabe de personas que están desaparecidas o secuestradas por Hamas. Este movimiento terrorista, el cual de verdad que no hay ninguna forma de entenderlo de una forma humana, ha probado que está completamente al nivel de ISIS y si no peor, a nivel de su inhumanidad. Actualmente las principales cosas que estamos enfocándonos es en el hecho de devolver a todos los secuestrados sanos y salvos y el hecho de encargarnos jamás no pueda volver a hacer estas acciones. Estamos haciendo todo para defender a nuestros ciudadanos, pero estamos lidiando con un grupo. Está con nosotros Joaquín Mandelblum, jefe de misión adjunta de la Embajada del Estado de Israel en Panamá, a quien conocí si no me equivoco, fue en la inauguración del Foro de Concertación Nacional. Joaquín, lo dije bien tu nombre, ¿verdad? No, tiene el teléfono, el micrófono, ahora sí. Sí, hola Guillermo, y hola a todos los que nos escuchan hoy. Embajador, gracias por estar con nosotros. Gracias por poder estar acá con ustedes el día de hoy y un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Bueno, vamos a hablar de lo sucedido este sábado, partiendo del hecho de que yo he estado allá, yo he estado en un lado y en el otro, así que tengo más o menos conocimiento del terreno y he tenido la oportunidad le enseñaba unas fotos aquí a los muchachos de los kibutz cercanos a Gaza, que yo tuve la oportunidad de visitar y fue muy doloroso para mí ver uno que yo visité en particular y que pues lamentablemente lo más probable es que la gente que yo conocí pues o ya no esté o haya sufrido grandes pérdidas. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Porque ahora viene una fase que lo hemos estado viendo, que es una fase de propaganda contra Israel, que se está viendo en algunas calles de otros países y pareciera que se estuviera esperando la reacción de Israel para culpar a la víctima de las acciones del victimario. Lo que ocurre básicamente es que ya la mayoría, sino casi todos los focos a nivel de los terroristas jamás, ya el ejército pudo neutralizarlos. Estamos haciendo todo para proteger a nuestros ciudadanos. Ya la información de lo que ocurrió durante el último sábado y la festividad de Simchat Torah, que vuelta, es un nivel de brutalidad gigantesco el hecho de atacar justamente en una festividad y hacer ataques tan brutales, es decir, estamos hablando de cosas que son completamente inhumanas. Ya se está empezando a conocer muchísimo más. Hay más de 1.200 asesinados por Hamas, más de 3.500 heridos por Hamas y más de 150 en este momento se sabe de personas que están desaparecidas o secuestradas por Hamas. Este movimiento terrorista, el cual de verdad que no hay ninguna forma de entenderlo de una forma humana, ha probado que está completamente al nivel de ISIS y si no peor, a nivel de su inhumanidad. Y actualmente las principales cosas que estamos enfocándonos es en el hecho de devolver a todos los secuestrados sanos y salvos y el hecho de encargarnos de que jamás no pueda volver a hacer estas acciones. Estamos haciendo todo para defender a nuestros ciudadanos, pero estamos lidiando con un grupo terrorista el cual hace un doble crimen de guerra. Por un lado, ataca a civiles dentro del lado israelí, ataca de una forma brutal, y por otro lado, está usando a su población como escudo humano. Es decir, los habitantes de la Franja de Gaza están siendo usados por Hamas como escudos humanos. Las acciones que hacen, las hacen al lado de escuelas, las hacen al lado de centros religiosos, las hacen al lado de hospitales, es decir, de una forma en la cual se ocultan bajo la población civil. Israel estamos haciendo todo lo posible para no hacerle daño a civiles, pero estamos en este momento atacando al Hamas y vamos a seguir haciéndolo hasta que sepamos que esta amenaza no pueda seguir por parte de este grupo terrorista. Cuando yo pude entrar a Gaza, una de las primeras cosas que vi, me sorprendió muchísimo, fue el carro que me encontré. El primer carro que vi
era un BMW modificado bueno, lo miré y uno de los árabes que me acompañaba, uno de los palestinos me acompañaba, me dijo, no, ese es el liderazgo del gobierno, ¿sabes? Jamás. Eh, Se dice muy poco, pero estos tipos saquean a su pueblo y viven como reyes en medio de este desastre humanitario que es lo que sucede ahí. Lo que ha hecho Hamas y otros grupos terroristas en conjunto con Irán es básicamente el fomento del odio de una forma completamente normal para sus propios fines. Irán financia a Hamas y a Hezbollah y a otros grupos terroristas para hacer una agenda de terror y de expandir la revolución iraní en toda la región. Y asimismo también, Hamas se tomó alrededor del 2005 la Franja de Gaza, 2006 la Franja de Gaza, y lo que hizo fue brutal también hacia la población de la Franja de Gaza. Básicamente estamos hablando de simplemente asesinar también a todos sus enemigos políticos, diferentes cosas que hicieron, que es brutal. Y el problema que también vemos es todo lo que hicieron durante el tiempo que están rigiendo la Franja de Gaza. Es que al final la mayoría de los terroristas que hicieron las cosas inhumanas, estamos hablando de violaciones reales de mujeres al lado de sus amigas muertas, estamos hablando de cortar miembros de personas, decapitar, estamos hablando de quemar vivas a personas. Es decir, todo esto también es producto de 18 años que Hamas está controlando la Franja de Gaza. Y esto tiene que parar. Jamás no, si tenemos que parar el hecho de que Hamas pueda hacer cualquier cosa relacionada con terror, que pare de ser una amenaza. Porque es decir, los jóvenes, es decir, al final la mayoría de los terroristas que entraron tenían entre 18 y 24 años. Es decir, es todo el tiempo que Hamas estuvo educando, indoctrinando para el odio. Y mientras tanto, sí, ellos viven de, es decir, los líderes jamás incluso parte no viven en la misma Franja de Gaza, viven en otros lados. Mientras tanto, ellos es como si vivieran, tuvieran una industria aparte de, una industria de odio. Embajador, hay un tema, que también se habla muy poco, porque en los medios de comunicación, sobre todo europeos, que es donde viene mucha de la información que se ve acá en América Latina, hablan de una guerra entre Israel y Palestina. Pero hasta donde yo tengo entendido, todo lo que es Cisjordania, todo lo que ahora mismo está gobernado por Al-Fatah, por Abbas, no hay ningún conflicto ahí ahora mismo entre la Cisjordania que conocemos y el Estado de Israel. Esta guerra es netamente, y quiero que nadie se equivoque acá, este conflicto armado es netamente entre Israel y Hamas, que es un movimiento terrorista. No, es decir, Israel no tiene nada en contra de la población de la Franja de Gaza. Sí vemos ciertas cosas que son sumamente problemáticas. Es decir, la población de la Franja de Gaza, cuando se dieron esta masacre y esta atrocidad, estaban celebrando con caramelos y también haciendo, es decir, las víctimas, los secuestrados, lo estuvieron pasando por las escuelas con gente aplaudiendo. Son cosas absurdas y también ves que también en la autoridad palestina, en varios lugares han celebrado, que me parece algo sumamente brutal el hecho que una persona puede celebrar algo como eso. Pero este conflicto es entre Israel y Hamas, y a lo que deseamos afectar, lo que tenemos que hacer que no puedan volver a hacer daño a nuestros ciudadanos, y vamos a hacer todo para defender a nuestros ciudadanos, es con Hamas, no con nadie más. Sí hay que decir que en el norte ya Hezbollah hizo, que es otra organización terrorista, la cual es apoyada por Irán, ha hecho ataques relativamente pequeña escala, pero en este momento nuestro principal es con Hamas, y vamos a hacer todo para liberar a todos los secuestrados y para que Hamas pague un precio y que no pueda volver a hacer estas acciones. Quiero hablar precisamente de eso porque me gustaría hablar un poco de las cifras de lo que estamos hablando, pero embajador, le ruego si me puede regalar unos 3 minutos para irme a la pausa y luego entonces hablaremos unos 10 minutos de la situación. Pues me gustaría saber más o menos cuántos rehenes todavía hay
y si cuáles van a ser las acciones si antes de un ataque total Israel va a tratar de liberarlos todo lo que pueda. ¿Qué es lo que va a suceder? Así que me deje ir a la pausa y regreso aquí de inmediato. Estamos conversando con Su Excelencia Joaquín Mandelblum, el ex jefe de misión adjunta de la Embajada del Estado de Israel en Panamá, aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Ya estamos de vuelta aquí en la mañana Ancon. Estamos conversando con Su Excelencia Joaquín Mandelblum, quien es el jefe de misión adjunta de la Embajada del Estado de Israel en Panamá. Embajador, en este momento hay una cantidad de secuestrados por parte del grupo terrorista Hamas y en algunos paraderos desconocidos. El ejército de Israel, ¿qué tipo de operación está realizando para rescatarlos? ¿Hay alguna posibilidad de que tengamos noticias de rescates? Y la otra pregunta es que bueno, entre un festival que había y muchas personas que migraron a Israel de países latinoamericanos, pues también hay secuestrados de países de la región, ¿no? ¿Qué información tiene al respecto? Estamos haciendo todo lo posible para poder devolver sanos y salvos a todos los secuestrados. ¿Ok? Independientemente de donde vengan, sí hay varios de diferentes partes del mundo, hay incluso, sí, hay varios también de Latinoamérica, han sido también asesinados varias personas de diferentes nacionalidades en este festival. Era un festival de música, el cual también había muchos turistas, que es parte de vuelta del nivel de brutalidad del hecho de entrar a un festival de música, que de hecho era un festival de música incluso por la paz y todo. Y simplemente asesinar de forma, asesinar a todo el que pudieran ver o secuestrar. Pero a nivel de los secuestrados en este momento, lo que se está haciendo es todo lo posible. Se está hablando con varios países, ¿ok? Se están haciendo varios esfuerzos en diferentes ámbitos. Sabemos de que durante los primeros días hubo incluso algunas personas que fueron secuestradas y lograron escapar. Y estamos haciendo todo lo posible para poder devolver a todos aquellos que fueron secuestrados. Con respecto, es decir, por un tiempo se pensó que una ciudadana panameña fue secuestrada y tuvimos el gran alivio de que al final lo que había ocurrido es que se había ocultado cuando vieron a los terroristas. Y básicamente lo que nos queda ahora en este momento es el hecho de poder seguir presionando también a Hamas para que pueda para que vaya a devolver a los secuestrados. Estoy seguro que están pasando por momentos horribles. Como país estamos pasando por momentos horribles, pero no quiero ni imaginarme lo que está pasando a las personas que están secuestradas, y estamos haciendo todo lo posible para poder devolverlos. Ustedes han sido agredidos en diferentes ocasiones a través de la historia del Estado de Israel. La pregunta que le hago es porque yo creo que en la historia de ustedes no habían tenido semejante agresión de la magnitud de la brutalidad y la hazaña con la que hemos visto ahora. De hecho, creo que solamente en lo que pasó en Siria con ISIS vimos tal brutalidad, y ojo, que brutalidad con adultos, es que no la habíamos visto con niños. Sí, de vuelta, no, nosotros llamamos el mayor atentado terrorista, el mayor ataque terrorista que había en la historia en toda la historia del Estado de Israel. De verdad que lo que es más brutal es el nivel de, lo que es también muchísimo más de la parte del nivel de la brutalidad del ataque. Estás hablando de personas que sufrieron toda clase de brutalidad que no es ni pensar. Es decir, lo he dicho, la parte de violaciones en frente de amigas muertas, es decir, la parte de personas con miembros o decapitación, con miembros cortados, decapitados, es decir, matar padres en frente de hijos y hijos en frente de padres. Estamos hablando de algo que, si tenemos que hacer una comparación, lo más cercano que podríamos decir es que Hamas es ISIS. Porque si estamos hablando de un nivel de algo que no entra en la lógica y la moralidad humana normal. Más allá de decir,
más allá del hecho de que sí hemos tenido varios enfrentamientos también con Hamas en Gaza, nunca algo similar y nunca algo en lo cual hayan podido entrar y hacer este nivel de daño. ¿Cuál es la situación en este momento, por ejemplo, del aeropuerto? ¿Están funcionando normalmente? Vi Funcionando. algunas vistas también de israelíes que dicen, no, hemos decidido tener nuestra vida normal y que el ejército haga sus operaciones donde tiene que hacerlas. O sea, no es que la gente está oculta en sus casas en este momento y se ha paralizado la economía de Israel. Están siguiendo su día a día. Al final, la idea es proteger a todos nuestros ciudadanos de la mejor forma posible y eso es lo que estamos haciendo. Sí hay cierto nivel, es decir, originalmente durante los primeros días todo el mundo estaba incluso encerrado en sus casas. Sí se han liberado gran parte de estas medidas. Asimismo, el aeropuerto está abierto, incluso ha habido un operativo para que la Cancillería panameña también quiero agradecerle en este momento a la embajadora panameña en Israel, y han hecho operativos también para incluso todo panameño que quiera repatriarse, que pudiera llegar, y el aeropuerto de vuelta está abierto. Hay incluso gestos de solidaridad gigantescos por los cuales estamos profundamente agradecidos. Por ejemplo, 15 médicos panameños que estaban recibiendo entrenamiento en Israel han decidido que se van a quedar justamente a ayudar a todos, a los heridos de esta atrocidad. Y sí agradecemos también el hecho de que Panamá de verdad que nos ha dado un abrazo gigantesco de todos los sectores de la sociedad ante esta situación. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días, embajador? Vamos a ver muchísimos esfuerzos de que logremos liberar a todos los secuestrados, y vamos a ver el hecho de que vamos a hacer todo para que jamás no pueda seguir atacando. Incluso durante los últimos días, a lo largo de todo este tiempo, incluso después de que ocurrió lo que ocurrió, jamás ha estado lanzando de forma sistemática misiles a centros de población israelí, y vamos a hacer todo para que jamás no pueda volver a hacer nada en contra de nuestros ciudadanos. Que llama la atención porque si uno ve la prensa internacional escorada a la izquierda, sobre todo en Europa, eh, Gaza es un sitio inexpugnable, pero todos estos cohetes, ¿cómo entran a Gaza? Ese es el asunto. La prioridad de Hamas no son los ciudadanos de Gaza. Incluso previamente a toda esta situación, estábamos haciendo diferentes acciones para poder ayudar a los ciudadanos de la Franja de Gaza. Miles de ciudadanos entraban a Israel a trabajar de forma diaria de la Franja de Gaza. Estábamos ayudando para hacer diferentes proyectos de desarrollo. A Hamas no le importan los ciudadanos. Hamas incluso se beneficia de oprimir a sus propios ciudadanos en la Franja de Gaza. Ese es el principal problema, y el problema es que recibe premios por hacerlo. Irán los apoya. Sí, hay otros países que los apoyan, y es algo que bordea lo completamente absurdo, el hecho de que una organización de terror reciba apoyo y se pueda beneficiar del hecho incluso oprimir a su propia población. Se está tratando de instalar un tema de que Gaza es una prisión, pero tiene frontera con Egipto. Tiene frontera con Y lo que Egipto. hemos visto ese muro, sabemos que no es un muro pequeño, sino que una cosa importante. ¿Por qué Egipto no hace el corredor humanitario que tanto se dice? Hamas también ha sido parte de varios programas en Egipto, y Egipto incluso se hizo declaración legal de Hamas como movimiento terrorista. De vuelta, el terror es algo, las organizaciones de terror es algo que va más allá de las fronteras. Si nosotros llamamos en este momento a este ataque terrorista nuestro 9/11, las formas son diferentes, ¿ok? Pero lo llamamos nuestro 9/11. El terror no tiene fronteras. El odio del Hamas, el odio que Irán está haciendo a lo largo de toda la región, el odio que todos estos movimientos radicales están haciendo, movimientos de terror están haciendo, no tiene fronteras. Y el problema principal es que, de vuelta, Israel estamos haciendo lo posible por ayudar
a mejorar la vida y desarrollar la Franja de Gaza, pero estás hablando con una organización una organización terrorista que no le interesa. Y el hecho de y agradecemos mucho que la comunidad internacional y gran parte es decir, que el mundo libre y el mundo democrático esté con nosotros en este momento, y eso lo agradecemos muchísimo. Tenemos que tomar decisiones y el mundo tiene que tomar decisiones con respecto a entender de que jamás es una organización terrorista como ISIS que no puede seguir haciendo estas acciones, que no puede seguir. Embajador, ya para finalizar, en Panamá, por ejemplo, bueno, vive una comunidad israelí importante, israelita también. ¿Qué acciones le están recomendando a los judíos que viven en Panamá? Esto es un país de paz, este es un país donde todas las comunidades viven en conjunto, pero también hay una realidad, que tenemos un grupo de gente que está migrando a través de nuestro país, y hay información creíble de que mucha gente está infiltrada entre esos migrantes. Entonces hay que estar alerta. No sé si ustedes han tomado en cuenta ese tipo de cosas. Creo que eso es algo que es más a nivel de la comunidad. Hamas y varios movimientos terroristas han hecho atentados en diferentes partes del mundo. Cada institución tiene la forma de verlo. Nosotros estamos haciendo todo para que para poder asegurarnos que Hamas no siga siendo una amenaza. Sin embargo, es importante el hecho de entender de que el terror es un problema que también afecta a otras partes. Y Hamas siempre ha hecho todo por amenazar y por amenazar a comunidades judías, por amenazar a cualquiera que de hecho no esté dentro de sus propios ideales. El ideal de Hamas, según su propia carta de fundación, es el hecho de eliminar el Estado de Israel, pero también es el hecho de que no haya consistencia con cualquier cosa que no sea lo que ellos creen. Entonces, eso es lo que cree este organismo, y tenemos que hacer todo para pararlo. Embajador, tiene una comunicación directa con la Cancillería. Están constantemente cambiando información, ¿verdad? La Cancillería de Panamá. Tenemos contacto con la embajadora de Panamá en Israel y tenemos contacto con la Cancillería. Queremos agradecerle a la Cancillería por todos sus esfuerzos y por su apoyo en estos momentos. Asimismo, como he dicho previamente, le agradecemos a toda la sociedad panameña por el hecho de estar con nosotros en estos momentos difíciles. Embajador, a todos los que lo están escuchando en todo el país, le pediría un mensaje final. Quisiera decir simplemente el hecho de que estamos pasando por tiempos muy difíciles, pero sabemos que vamos a prevalecer y somos fuertes y vamos a poder liberar a los secuestrados y vamos a poder también encargarnos de que jamás no pueda volver a levantarse. Le agradezco muchísimo a Panamá y a toda la sociedad panameña y al Estado panameño por todo el abrazo que nos están dando en este momento. Quiero agradecerte por tenerme el día de hoy acá con ustedes y muchísimas gracias a todos. Al final, si estamos hablando de Hamas en su nivel de brutalidad y de maldad, también estos tiempos han producido muchísima bondad por parte de todo el abrazo que estamos recibiendo de Panamá, y esa bondad se agradece muchísimo. Embajador, gracias por estar con nosotros. Esta es su casa y le mandamos un gran abrazo solidario desde acá. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estamos conversando con el jefe de misión adjunta de la Embajada del Estado de Israel, Joaquín Mandelblum, que amablemente ha estado con nosotros a esta hora de la mañana. Un abrazo, embajador. Solo quiero decir una cosa sí, claro, más. Por favor. Soy jefe de misión adjunto. Agradezco muchísimo que me llame embajador, pero soy viceembajador o jefe de misión adjunto, pero eso es algo... No se preocupe, no se preocupe. Tengo buena amistad con el embajador también, así que le mando un gran abrazo también. Hasta luego. Muchísimas gracias. Son las 11:50 de la mañana. Hemos estado conversando con el segundo en la misión de la Embajada de Israel en Panamá. Don DJ Reich, nos vamos entonces. Vámonos con la revista de prensa. Si da tiempo, una cancioncita por ahí.
Y a la vuelta entonces estará Magdiel Torres, que fue a presidencia a una cosa que lo invitaron y nunca comenzó a la hora correcta para variar. Entonces, así no se puede. Si me estás escuchando en presidencia, las 11 son las 11, las 10 son las 10 y las 9 son las 9. Las 9 no son las 3 de la tarde, para que sepan. No vuelve a pasar. Aquí no vamos a perder más el tiempo. Bueno, vámonos con la revista de prensa. Yo les doy las gracias. Muchas gracias a Diego Reyes. Muchas gracias a Diego Hurtado. Soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien.